Gracias. Miren, me llegó una revista del Club del Automóvil Austriaco. De hecho, llega cada mes. Es una revista mensual. De hecho, esta ya es la de enero. Aquí dice enero del 2024. Voy a tapar aquí el nombre, porque no viene a mi nombre, viene a nombre de mi esposa. Pero para que chequen de qué va la revista. Este es el logo del Club del Automóvil Austriaco. Y lo importante, bueno, aquí vienen todos los autos nuevos, vienen el viaje de los sueños a Hawái, los nuevos impuestos, costos, multas y tendencias del 2024, la movilidad en Austria. Y si ven, miren, hay un montón de información sobre los autos eléctricos, pero ahora les voy a poner aquí la pantalla, porque en la revista qué aburrido, qué hueva. Les voy a poner en la pantalla el email que me llegó sobre el Club del Automóvil Austriaco. Miren, déjenles grabo la pantalla en 3, 2, 1. Grabando pantalla ya. Y empezó. Miren, estos correos, me llegó este del Club del Automóvil Austriaco. Esto es lo más importante. El aumento de la gasolina debido a que van a haber unos nuevos impuestos respecto a las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, pero hay un clima bonus, que el clima bonus aquí es dinero que te da el gobierno, ese clima bonus, para subsanar estos aumentos en los precios. Luego hay una nueva norma, o una norma que ya está, pero va a estar actualizada, sobre el uso de combustibles. Hay varios niveles en donde se catalogan los vehículos aquí en Europa o en Austria. Va a haber aumento de los impuestos, el Mehrwertsteuer. Aquí MBST significa Mehrwertsteuer. Va a haber aumentos en el Private Dienstwagennutzung, privado, el uso de autos, digamos que para trabajar, para uso privado va a haber también algunos aumentos. El cargar un auto eléctrico de la empresa, Firmen, aquí Firmen, es una de las palabras. Ahorita les grabé un video sobre los falsche Freunde, falsos amigos. Los falsos amigos son palabras que son iguales o se parecen mucho en un idioma y en otro, pero que significan una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, en español, firma significa, en alemán sería Unterschrift, que es el autógrafo, la firma, el autógrafo de una persona. Y en alemán, bueno, en alemán se dice esta firma, autógrafo, se dice Unterschrift. Pero en alemán la palabra firma es empresa. Firma es empresa. Vamos a ver si es masculino, femenino o neutro. Ahí está la definición en español. Firma Deutsch. Creo que es das Firma. O die Firma, es die Firma. Aquí dice que se usa en femenino, es die Firma. Die Firma, la empresa. Entonces, die Firma sería la empresa. Aquí viene una película que se llama Die Firma. Bedeutung, vamos a ponerle la definición. Definición sí sería un verdadero amigo. Definición en alemán y en español significa lo mismo. Pero firma no, firma sería uno de estos falsos amigos. El video que les hice ahorita fue de la palabra Torte. Torte en alemán significa pastel. Y torta en español es una torta, un par de panes juntos con algo de jamón, de queso, de alguna cosa salada.
torta. Eso sería una torta en español, en México. Y esta torta, bueno, sí podríamos entender que una torta también es un pastel, pero no se usa en México decir torta. En alemán, torte es un pastel. Bueno, con ese desvío de tema me regreso, porque aquí viene la clave de lo que les quiero contar. Bueno, para empezar, el UAMTC, el Club del Automóvil Austriaco, es una entidad muy importante para todos los choferes en Austria, porque ofrece muchos, miren, aquí está Mitgliedschaft und Leistungen, membresía y servicios. Miren lo que cuesta para hacer para un automovilista. Cuando uno es miembro del Club de Automóviles Austriaco, tiene que pagar el próximo año 97.70. Si tienes de 20 a 23 años tienes que pagar 54.40, y si tienes de 15 a 19 años es gratis. Pero nosotros tenemos que pagar 97.70. ¿Qué incluye? Debes de ser un auto hasta 3,5 toneladas. Bueno, aquí me regreso para que vean. Aquí están los servicios. Miren los servicios que incluye el ser miembro del Club de Automóviles Austriacos. El servicio de ayuda en el camino. Panen es como cuando te remolcar. Panen sería como remolcada. Las 24 horas, los 365 días del año. Normalmente traen unos camionetones como estos que ven aquí, y traen ahí herramientas y de todo. Si no te remolcan o te sacan de donde te hayas metido, etcétera. Gratis, un Ersatzwagen, un auto sustituto. Ersatz es como un sustituto, Wagen es vehículo. Te dan un vehículo si hasta 4 días gratis, en caso de que lo necesites. Te pagan, si tienes un accidente en Europa, en algún otro país europeo, te pagan los gastos de regreso, te pagan el hotel, el hospital, etcétera. Luego te diagnostican tu carro antes de que vayas a viajar. Te dan asesoría jurídica. Kosten es costo y Lose es como sin costo. Kostenlose es gratis. Rechtsberatung Rex es derecho y Beratung es asesoría. Entonces, asesoría gratuita. Este símbolo que ven aquí estas que parecen como dos S significan paragraph, y esto tiene que ver siempre con el tema jurídico. Esto significan leyes. En Austria es sinónimo de leyes, pero paragraph es por el párrafo en donde viene una ley. Entonces también te dan asesoría antes de viajar. Esto de la prueba, tú puedes llevar el carro a los talleres del Club del Automóvil Austriaco. Yo tengo uno aquí a 5 kilómetros o menos, más o menos 3, 4 kilómetros. Unos 5. Y te checan el carro. Por ejemplo, a mí yo lo he llevado porque se me fundió una lámpara. Te cambian la lámpara y solo te cobran lo que cuesta la lámpara, 3, 4 euros. O sea, que son 40 pesos, 50. Nada. En cambio, si vas a un taller, pues te cobran las horas de trabajo. Y es una maravilla el Club del Automóvil Austriaco. Te dan información sobre tus destinos cuando vas a hacer un viaje. Tienen hasta una tarjeta de crédito. Tiene una aplicación. Tiene una aplicación para los drones también, en donde uno puede estar informado. Miren, aquí están los vehículos. Uno de estos me vino también a pasar corriente una vez aquí a la casa. Dejé las luces prendidas, se descargó la batería. Entonces vienen estos carritos, te remolcan. También el trabajo, una vez nos quedamos atorados en el fango, y uno de estos nos vino y nos sacó. Bueno, esa vez fue una camioneta más chiquita tipo Partner, pero igual nos sacó. Entonces hay un montón de servicios que tienen hasta helicóptero. Si vieron aquí
Tienen el servicio de emergencias, tienen ambulancias. Es una maravilla el Club del Automóvil Austriaco. Y algo que les quiero platicar es sobre el precio de las autopistas en Austria. Miren, el Autobahn Pickel 2024 para Austria. Porque aquí venía también en el correo. A ver, que ni siquiera necesito. Miren, aquí están. Se llama el Vignette. Este es una calcamonía que va adelante en el carro. Se pega en el parabrisas de adelante. Y este es para el año 2024. Cada año es un color diferente. Hay dos opciones. La que se pega en el techo del carro y la digital. Ahora, ¿qué ventajas tiene la digital? Que puedes usarla hasta en 3 vehículos. La viñeta digital, como aquí hay algo que se llama el Wechselkennzeichen, tus placas las puedes usar hasta en 3 carros, siempre y cuando sean del mismo propietario. Entonces yo por eso compré mi carro a nombre de mi esposa. Están las placas al mismo nombre de ella. Está el carro a nombre de ella para poder usar las mismas placas hasta en 3 vehículos. Entonces también compras una viñeta que es como un peaje para todo el año. Hay también por mes, por día, pero para todo el año lo usas en toda Austria. Y nada más en la autopista no hay casetas. Aquí en Austria no hay casetas en las autopistas. Pasas y ahí te leen las cámaras tu matrícula. Y si ya compraste tu viñeta, tu peaje digital, automáticamente no te mandan multa. Si no traes, te llega la multa a tu casa. Si traes pegada también este peaje, igual, misma historia, te pasas y no te multan. Y si no traes, te multan. Ahora el precio. Por un año, para toda Austria, cuestan 96,40 euros. Aquí les quiero enseñar el segundo email que dejé sin abrir para esperarme aquí al video. Ah, sí lo abrí. Bueno. Les voy a mostrar acá el precio de... Les voy a mostrar acá el precio del euro en relación al peso. Y son, vamos a ponerle aquí 96,40 euros. 96,40. 96,40 euros. 96,40. 96 euros con 40 centavos serían 1,790 pesos. 1,800 con la comisión, porque aquí son... nada más €1 de comisión. Ni 1,800, casi 1,800 pesos por usar todo el año todas las carreteras de Austria. Voy a preguntarle aquí a Google. Wie viel Kilometer Autobahn hat Österreich? Estoy usando un teclado en español que me traje de México, porque el teclado en alemán, ahorita les voy a enseñar, no tiene la ñ, por ejemplo, y tiene la y y la z al revés. La posición de la z tiene la y y viceversa. Austria tiene 2,249 kilómetros de autopistas. Entonces, 2,249 kilómetros de autopista los puedes usar por estos 1,800 pesos al año. Entonces, en 3 vehículos. Ahora vamos a ver cuánto cuesta, cuánto se paga de casetas entre Guadalajara y Vallarta. 1,060. En total, para llegar a Puerto Vallarta desde Guadalajara se deben pagar por casetas un total de 1,063 pesos. Eso fue actualizado el 29 de junio del 2023. 1,063 pesos solo de ida. Entonces, en una ida y vuelta a Vallarta, de Guadalajara a Vallarta, ya pagaste todo el año de casetas en Austria, para todo el país.
Es una comparación realmente absurda respecto a lo ridículamente caras que son las autopistas en México. Es una grosería. Otro día les voy a hablar de la telefonía. No sé si sepan que Carlos Slim es dueño también de una telefónica aquí en Austria. Les voy a decir los precios. Carlos Slim también pagaba las entradas de los mexicanos o hizo una colaboración con el museo para que los mexicanos pudieran ir a ver el penacho de Moctezuma en el Museo del Mundo en Viena. Y de hecho al entrar te daban el año pasado todavía, o hace 2 años que fui, una tarjeta de que A1, o sea, se llama la compañía de Carlos Slim aquí en Austria, A1, te dan ese folleto para que usara su telefonía, que no es el más barato ni el que da mejor servicio. Ahorita yo me conecté a la red de A1 y no es el mejor servicio, pero bueno, en México tampoco es... Bueno, ya les haré otro video comparando este tema de la telefonía. Por ahora se quedan con esto de las autopistas. Ya les hice un video donde voy en la autopista, les voy a hacer más obviamente. De hecho, ahorita voy a preparar la lección 2. Aquí ya dejo de grabar la pantalla de la computadora. Les voy a hacer otro, ahorita les voy a preparar la lección 2 o grabarla de una vez, no sé. Tal vez grabarla de una vez. No creo, nada más la voy a preparar. Ya me voy a dormir después de eso. Me preparé una comida, pero no me la voy a comer. Me quedo ahí con las autopistas. Luego les iré platicando más detalles porque hay muchos temas respecto a las autopistas, los lugares de descanso en la autopista, los límites de velocidad, los letreros. ¿Qué otras cosas hay? Las prohibiciones de circulación para los trailers en la noche y en los fines de semana. Hay muchos temas. El cómo funciona esto de que no hay casetas es muy, muy interesante. Pues bueno, me da gusto que hay varias personas que han estado viendo mis videos diarios. Voy a seguir subiendo videos diarios. Quienes no están suscritos, suscríbanse y vean todos los vlogs si quieren. Si no, hagan lo que ustedes quieran. Y gracias. Oigan, espero que hayan empezado una feliz Navidad. No hice un video así muy detallado de la Navidad. Ya estamos a 27. Mañana es Día de los Inocentes. A ver si les tengo alguna sorpresa. Por el Día de los Inocentes, no sé. Aquí de hecho no se festeja el Día de los Inocentes. Ahora sí me despido de ustedes. Gracias. Por cierto, ustedes van a ver este video hasta el 28. Hoy es 27 ya en la noche. Ya en una hora es 28. Pero lo voy a editar y lo voy a programar para que salga como eso de las 10 de la noche. Estoy programando casi todos a las 10. Tal vez luego haré unas pruebas para que salgan más temprano o más tarde. A ver. Vamos a ver. Salud. Bueno, salud, no tiene ni alcohol. Esto es puro juguito de fresa. Pero está rico. Sí. Les quería mostrar el teclado, pero también otro día les voy a hacer otro video de teclado. Gracias.